Buenos días, hermanos. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. Hermoso tiempo de adoración. Yo los animo, a los que están en las redes también, que vengan temprano. Vengan 10 en punto. Empezamos y es el tiempo de adoración muy hermoso, muy especial, que nos ayuda a enfocarnos en el Señor. Estamos en nuestra serie de Romanos. Continuamos la serie de Romanos que el pastor Juan empezó la semana pasada. Y la semana pasada él tocó el capítulo 1, ¿se acuerdan? Él tocó el capítulo 1 y nos hizo un esbozo del capítulo 1. Para poder entrar el día de hoy al capítulo 2, yo quiero que solamente veamos un par de detalles de ese capítulo 1 que nos va a llevar al capítulo 2. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 18 en adelante, Pablo nos revela, nos muestra cómo los hombres rechazan a Dios. Eso lo dice desde el versículo 18 en adelante al 23. Dice que no le glorificaron como a Dios, dice que se hicieron necios y finalmente cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un hombre. Todo eso está en el capítulo 1. Luego, después en los siguientes versículos, versículo 24 hasta el final, describe las consecuencias de que la raza humana y que los hombres rechacen a Dios. Y él dice que los entrega a impurezas, dice que los entrega a pasiones degradantes y finalmente los entrega a una mente depravada. Obviamente, el hombre sigue siendo inteligente, sigue siendo capaz, el hombre sigue siendo poderoso, pero está lleno de impurezas por su propia naturaleza pecaminosa, está envuelto en pasiones que lo llevan a degradar, y está descrito todo en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, y finalmente su mente, a pesar de ser muy capaz, como lo vemos hoy en día, está depravada, significa deformada por el pecado. Ahora, nos toca entrar al capítulo 2 del libro de Romanos. Y en el capítulo 2 de Romanos vamos a ver cómo se detalla este tipo de humanidad en dos tipos de hombres. Dos tipos de hombres que tienen dos tipos de conductas distintas y dos consecuencias de esas conductas que finalmente nos van a dejar dos lecciones a nuestra vida. Ustedes lo tienen ahí en su bosquejo, también va a estar acá. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2 para poder mirar el texto y ver el detalle. Vamos a leer los primeros 5 versículos, nada más. Los primeros 5 versículos. Pablo está hablando a los romanos y ahora, después de haber dado toda esa introducción del capítulo 1, después de hablar de que los hombres rechazan a Dios y las consecuencias de ese rechazo, mira lo que dice. Versículo 1, capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa, tú quien quiere que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación, por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo castigo. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Mira el versículo 1, ya está muy claro. Está hablando tú hombre que juzgas a otros. Y vamos a plantearnos la figura de dos tipos de hombres, hemos dicho. En este caso es el hombre moralista, el hombre que se para en su pedestal de ética y de moral, el hombre que tiene cultura, que tiene conocimiento, el hombre que tiene entrenamiento, que tiene práctica, que tiene vida, el hombre, como decimos en nuestra sociedad, el hombre decente, pero que se para en su pedestal y empieza a mirar a los demás con un desdén. Este no es igual que yo. Este no es como yo. Este es diferente. Es interesante que el verbo que se traduce aquí en el versículo 1, al juzgar o que juzgas a los demás,
es el verbo crino, que expresa la idea de determinar sentencia y juicio condenatorio sobre otros. Entonces se está hablando de un hombre que por su ética, por su moral, por su práctica personal, tiene la osadía de pararse y decirle a otros: sabes que tú estás mal, tú no estás bien. En cambio, por el contrario, yo sí tengo esto y estoy bien. Tengo ética, tengo moral, tengo cultura. Y obviamente se está olvidando de que eso no es la fuerza. Ahora, déjame añadir otro detalle más, porque hablamos de dos hombres. Si saltamos al versículo 17, ese otro hombre aparece ya desde una perspectiva más clara. Ahora bien, tú que llevas nombre de judío, que dependes de la ley, estoy leyendo el versículo 17, y te jactas de tu relación con Dios. Y luego describe todo eso, lo vamos a ver en un ratito. Y entonces acá está el segundo hombre. El primero es el moralista, tú que juzgas, y el segundo está el religioso, o judío, tú que te llamas judío. Ahora, los judíos eran por suma los religiosos, no solo de su época, sino hasta el día de hoy, con la religión más elaborada de su tiempo. Cuando uno estudia la antigüedad, uno descubre que el pueblo judío era el pueblo que por naturaleza era un pueblo monoteísta, un pueblo estructurado, que tenía una norma, una ley, que el Dios de los judíos no era un Dios tirano como el Dios de los griegos, era un Dios amoroso, misericordioso y personal, como lo conocemos nosotros en la Biblia. Pero el gran problema no era el Dios ni la religión de los judíos, el gran problema eran los judíos, que también a través de su religiosidad y su estructura religiosa se jactaban de muchas cosas, pero no cumplían su fe con Dios. Sino como detalle, mira el versículo 21. Me van a permitir ahí ir tejiendo para entender y no leer todo el capítulo. Mira el versículo 21. Pablo está diciendo, en fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Y está hablando de los judíos. O sea, el versículo 17 habla de los judíos y de ellos está hablando en el 21. ¿Qué significa? Que el problema de los judíos era más complejo que el de los moralistas. El problema de los moralistas es que se ponían en su podio de moral. Yo tengo leyes, normas, yo no robo, no fumo, no tomo, no bailo, no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro. Y todos los demás lo hacen. Yo estoy encima, ellos están abajo. El problema de los judíos era otro. Ellos tenían la ley. Se supone que vivían con conocimiento de Dios. Se supone que estaban cerca a Dios. Se supone que entendían la voluntad de Dios. Pero al final de cuentas hacían lo que les daba la gana. Vivían como les daba la gana. Tal vez una de las cosas más notorias que tú resaltas cuando terminas de leer el Nuevo Testamento una o dos veces es que el pueblo judío siempre está pidiendo perdón porque fracasa. Conoce la ley y fracasa en la ley. Tiene a Dios y abandona a Dios. Se va tras la idolatría. Y claro, es la radiografía de la raza humana. Porque la religión, por más elaborada, por más noble, por más pura, por más correcta que sea, la religión judía no tenía poder sobre la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Y ahí estaba el gran problema, lo que está apuntando el apóstol Pablo. Entonces, el hombre que juzga y el religioso se encuentran con la realidad que las mismas normas y prácticas que ellos usan para condenar y juzgar a otros son la base para condenarse a sí mismos y para que ellos mismos caigan sobre culpabilidad. No basta, no era suficiente ser ético, ser moral, no era suficiente ser religioso si tú no cumples y obedeces la voluntad de Dios. Permíteme ilustrártelo de dos maneras. Lo mencioné la semana pasada y lo voy a mencionar también, anoche y hoy día también. En el cuerpo pastoral estuvimos conversando esta semana, siempre conversamos temas difíciles. Y en este siglo XXI, en estos tiempos mucho más modernos, el movimiento LGTBQ+, no sé cuánto más letras, ha crecido mucho.
Y es cierto que la Biblia habla de la homosexualidad. Y es cierto que la Biblia condena la homosexualidad. Pero la pregunta no es esa, porque eso es cierto y eso lo sabemos tú y yo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia para alcanzar a aquellos jóvenes que están con ese problema de identidad, que han caído en las redes de la pornografía, de la homosexualidad, en el drama, el dolor de no saber quién son? ¿Qué hacemos como iglesia? Claro, es muy fácil pararnos desde nuestro atrio eclesial con nuestros mandamientos y nuestra Biblia hermosa y nuestra estructura religiosa y decir que ellos se van a ir al infierno. Pero ¿qué hacemos nosotros si nuestra responsabilidad es compartirles el Evangelio? ¿Qué haríamos nosotros si uno de ellos o dos de ellos o tres de ellos entran por acá? ¿Cómo los tratamos? Y es cierto, no estamos listos como sociedad, como iglesia, como cultura. Pero ahí es donde se nota nuestra calidad. Comentaba el día de anoche, hace 30 años atrás, yo estudiaba en el seminario de Pueblo Libre. Yo recuerdo que algunas veces nos veníamos con algunos hermanos que nos jalaban. El mismo pastor Roberto me jalaba hasta la iglesia de Miraflores, perdón, hasta la iglesia de Lince, la cuadra 23 de la avenida Arequipa. Y me dejaba ahí en esa esquina, 10:30 de la noche. ¿Y sabes qué me sorprendió una vez? Que vi un grupo de lindos hermanos de la iglesia de Lince salir con termos, unas bolsas y empezarle a repartir un vaso de café o chocolate y un sándwich a esos homosexuales que estaban en la esquina muertos de frío en el invierno. Y luego los invitaban. Incluso conversé con alguno de ellos después, sé que los invitaban a tomar lonche en el sótano de la iglesia antigua de Lince. Les compartían el Evangelio y algunos se llegaban a convertir. El problema del moralismo y el problema de la religiosidad es la superioridad, es la jactancia, es creerse más, es creerse diferentes, es creer que ya tenemos las cosas resueltas. Y es cierto, tenemos la gracia de Dios. Es cierto que tenemos la salvación que viene de Dios. Pero esa salvación es responsabilidad para nuestras vidas. Tengo que avanzar. Vamos a las dos conductas de estas dos personas, de los moralistas y los religiosos. Las dos conductas. Mira el versículo 17 ahora, vamos a leer hasta el 24. Pablo sigue hablando y dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, y ya lo dice más específicamente, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y aquí encontramos ya con más fuerza y con más contundencia la acusación de todos los hombres, el moralista y el religioso. Si no, vuelve al versículo 21 un instante, cuando habla del moralista dice, no tienes excusa, tú quien quiera que seas, que cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, porque tú practicas las mismas cosas. Y está hablando de esos dos elementos. El legalista o el moralista practica lo que juzga. Se para y dice, ay, esta gente, esos son paganos, impíos, gentiles, mundanos, usamos la palabra hoy en día, ¿no? Pero ¿y nosotros? ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestra forma de vivir? ¿Está ajustada a lo que Dios dice?
Los judíos mismos se volvían hipócritas. Y por eso la gente de la calle piensa que la gente que va a la iglesia es hipócrita. Piensa que la gente religiosa es hipócrita. ¿Por qué? Porque acusa a otros de lo que ellos mismos hacen. Y eso pasaba con los mismos judíos. Te jactas de la ley. Mira el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. ¿Quiere que lo diga en el lenguaje nuestro? Tú que conoces la palabra de Dios, deshonras a Dios desobedeciendo la palabra de Dios. Tú que conoces al Señor, porque dices que le has entregado tu vida a Cristo, deshonras a Dios metiéndote en inmundicia y en pecado. ¿No te das cuenta lo duro que está haciendo Pablo al enfrentar estas cosas? Porque ni el moralismo ni la religiosidad pueden dar sentido ni esperanza en la vida de los seres humanos, porque son solamente formas y estructuras. El moralista cae en hacer lo que juzga. El religioso cree que sus prácticas y dogmas religiosos lo hacen mejor, pero ninguna de las dos cosas tiene sentido, ninguna de las cosas tienen valor. Imagínate un partido de fútbol, a los que son amantes del fútbol. Yo no entiendo mucho de eso, gracias a Dios, pero imagínate un partido de fútbol, algo que yo he escuchado tantas veces: qué bonito juega Perú, que va perdiendo 4-0, ¿no? O peor aún, qué bonito juega Perú, que está perdiendo 1-0. No importa la cantidad de goles que metas, si pierdes, pierdes. ¿Sí o no? Mientras no ganas, no ganas. Y lo mismo pasa con el moralismo y con la religiosidad. No importa cuántas veces vengas a la iglesia los fines de semana o todos los días. No importa cuántas normas éticas, morales altas tengas. Mientras tú rompes tu propia ética y moral, te estás condenando a ti mismo. Tu propia conducta te acusa a ti mismo. Mientras tú te expongas a romper la propia ley de Dios, como dice Pablo aquí en el versículo 23, deshonran a Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cada vez que pecamos, deshonramos el nombre de Dios y dejamos el nombre de Dios en el piso. Tendría tantos testimonios que contarles de mi vida y de tantas vidas que yo he visto en mi entorno, pero es triste y es duro, porque ni la conducta del moralista ni la conducta del religioso puede salvarle, porque la salvación tampoco es por obras, sino porque es un regalo, una gracia de Dios. Pero el gran problema es que los moralistas y los religiosos se vuelven intolerantes. No respetan, no aceptan a nadie. Son inconsistentes en su ética y su moral, porque dicen que se haga una cosa y hacen otra. Así que si yo me pongo un tatuaje, soy pecador, Dios no me ama. O si me pongo un piercing, está mal, eso es pecado. Discúlpame, yo no estoy justificando ni el tatuaje ni el piercing. Lo que estoy diciendo es que la expresión de amor a Dios es interior. Y a eso vamos a llegar en su momento. Que es más que mirar las formas, que es más que mirar lo externo. Y lamentablemente nuestra cultura ética, moral y religiosa nos ha colocado en una posición que creemos que nosotros somos los supervisores de la ética y la moral, cuando simplemente somos pecadores como cualquiera de nosotros. Es interesante que en el Nuevo Testamento hay una experiencia parecida. Había un hombre, un joven rico. ¿Se acuerdan ustedes? Mateo 19, versículos 16 al 20. No lo lean, lo pueden leer en su casa. El joven rico se acerca a Jesús y dice: Señor, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Fíjate lo que denota. Denota que a pesar que era un buen judío y que sabía cosas de Dios y que tenía muchos recursos, sabía en su corazón que no estaba bien con Dios. Y eso lo sabe todo aquel hombre y mujer frente a su relación con Dios. Y le pregunta a Jesús. Y Jesús le contesta sencillamente: los mandamientos, hijo, guárdalos. Guarda los 10 mandamientos. Y el muchachito, bien, Señor, todos los he guardado, le dice. Como si
fuera posible, ¿no? Perfecto, el tipo guardaba los 10 mandamientos. Entonces Jesús le da vuelta al tornillo y le dice, mira, ¿sabes qué? Muy bien, has guardado todos los 10 mandamientos, vende todo lo que tienes y sígueme. Se acabó el problema. El muchacho agachó la cabeza y se fue. Un par de millones en el banco no se pueden vender ni regalar así nomás, ¿sí o no? Su corazón estaba comprometido. No era su conducta. Él dice que había guardado los 10 mandamientos. No era su moral. Él tenía la ética y la moral judía alta. Era su corazón. Su corazón no estaba dispuesto a rendirse a Dios. Permíteme pasar al tercer punto. Dos consecuencias que nos presenta Romanos. Capítulo 2, versículo 25. Yo estoy usando el texto como ilustración de lo que está enseñando. Dice en el versículo 25 hasta el 28, la circuncisión tiene valor si observas la ley. Está hablando de los judíos. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considera como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo acá? Acá está dando en lugar dos consecuencias claras. El que juzga, como lo hemos visto en el versículo 1, con lo que juzga consigue condenación. Volvamos al versículo 1, que es nuestra base. Por tanto, no tienes excusa, tú quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros, ¿qué sucede al final? ¿Qué dice el texto? Te condenas a ti mismo. O sea, con la señal, con la ley, con la norma, con la ética moral que tú condenas a otros, terminas condenándote a ti mismo. Porque tú también la rompes, porque eres pecador igual que cualquiera. Pero ahora el judío se sentía superior. Ellos eran circuncidados. La circuncisión era el pacto, la señal del pacto de Dios con Israel. Incluso ustedes saben que la palabra gentil dentro del contexto judío era un insulto. Los judíos trataban a los gentiles como menospreciándolos. Ellos hablaban de perros y gentiles, imagínate. Claro, los griegos me dicen gentil, no pasa nada, no lo entendían. Incluso hoy en día ni lo entendemos exactamente. Pero ser gentil era un insulto, era un menosprecio y un menoscabo. Y entonces el judío empieza a mirar y observa y al no cumplir la ley, la consecuencia de su conducta es un mal testimonio. Versículo 23, mira lo que dice el versículo 33. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios, ¿cómo? Quebrantando la ley. ¿Lo podemos decir en nuestro lenguaje actual? Tú que lees la Biblia, tú que cantas a Dios, tú que oras al Señor, que dices aleluya, amén, siervo del Dios Altísimo, que te jactas de todo eso, terminas deshonrando a Dios, quebrantando eso mismo que enseñas y que predicas. Por eso es tan difícil pararse aquí, hermanos. Por eso es tan difícil pararse y predicar a otro. Por eso es tan difícil hablar del amor de Dios. Porque si el amor de Dios no está en tu vida, por eso si la gracia de Dios no está en tu alma, no produce cambios absolutos en tu ser, vas a estar en muchos problemas. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Mira el versículo siguiente, el 24. Así que está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Pablo está diciendo, por causa de ustedes los judíos, el nombre de Dios es tomado en menos. Porque como ustedes hablan de Dios pero no cumplen con Dios, la gente no les cree. Por eso la gente en la calle nos llama
Hipócritas. Por eso cuando tú le dices voy a la iglesia y alguien te dice te vas a golpear el pecho, ¿no? Porque piensa que somos hipócritas. Y porque lamentablemente en algunas veces hemos caído en eso. No hemos sido genuinos y auténticos en pedir perdón, en reconocer nuestro pecado, en buscar la gracia de Dios para que transforme nuestras vidas. Porque el venir a la iglesia no te cambia, el servir no te cambia, el ofrendar, el dar diezmos, el participar de la Santa Cena tampoco te cambia. Lo que cambia tu corazón es tu obediencia profunda a Dios. ¿Te acuerdas lo que decía Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15? Él decía, si ustedes me aman, vengan a la iglesia, todos los domingos. ¿No? ¿Dice eso o no? Si ustedes me aman, den sus diezmos. Tampoco dice eso. Si ustedes me aman, sujétense a sus pastores. Genial, los pastores son la cabeza de la iglesia. No, no dice Jesús eso. ¿Qué dice? Guarden mis mandamientos. Y lo que está diciendo es claro, si ustedes me aman, obedézcanme. Claro, es bueno venir a la iglesia, es bueno servir, es bueno dar nuestros diezmos, es bueno andar en sujeción, es bueno obedecer, cosa que a mí me cuesta mucho, pero es bueno hacerlo. Pero ¿sabes? Es mejor guardar lo que Dios te pide, guardar lo que Dios te está demandando. Y ahí están las dos conductas. La condenación del moralista que juzga a los demás, que condena a los demás y se condena a sí mismo, y el mal testimonio del religioso que se golpea el pecho todos los domingos, canta a Dios, cierra los ojos y llega a su casa y agarra a gritos a su mujer, agarra a gritos a sus hijos, desobedece a Dios en lo más profundo y en lo más personal. Tengo que terminar. Cumplir una serie de ritos, cumplir una serie de normas morales no pueden satisfacer el corazón de Dios. Peor aún, si nuestro corazón sigue rebelde, incapaz de obedecer a Dios. Dios quiere hombres y mujeres que se entreguen profunda y plenamente a Él. Él no quiere una manifestación externa, que tampoco es malo hacerla, pero no quiere eso. Él quiere primero un cambio en el corazón. Termino ya. 2 lecciones. 2 lecciones claras que nos deja ese pasaje. Versículo 21, por favor. Está hablando de los religiosos, de los judíos, y mira en el 21, dice, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Sabes cuál es la primera lección? Tú eres primero. La fe no empieza con el vecino. La fe no empieza con el ambulante, con el compañero de trabajo, el compañero de estudio, con el que está en el mercado, con tu casero, con tu casera. Tú eres primero. La fe empieza en nosotros. Necesitamos ser conscientes y auténticos con nuestra fe. Necesitamos aplicar lo que escuchamos cada domingo, lo que aprendemos en cada lección bíblica en nuestra vida personal. Transformarnos en hacedores de la palabra, no tan solo oidores de la palabra. Transformarnos en hombres y mujeres que luchan por obedecer la palabra de Dios, que luchan por manejarse íntegros, sin ínfulas de superioridad, sin pretender ser mayores o superiores que otros. Primero está en nosotros primero. Por eso dice, en fin, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que eres maestro de ETE, estudia tu clase de ETE, practícala. Tú que eres guía de grupo pequeño, aplícala en tu vida. Tú que eres maestro, enséñate a ti mismo y ponlo en práctica, que eso significa cambio en tu vida. Y necesitamos profundizar en nuestro conocimiento de Dios. A mí me sorprende, lo dije el día de la noche, lo tengo que decir el día de hoy. A mí me sorprende, lindos hermanitos y hermanitas, hermosos, lindos hermanitos y hermanitas que me comparten, pastor, yo todas las semanas escucho
al pastor Jeremiah, al pastor fulano de tal, al pastor mengano de tal, claro, a la iglesia también. Y escuchan como 5 o 6 mensajes y a mí me queda la pregunta, ¿y obedeces eso? O como decía el pastor Carlos Cavero, ¿lo entiendes? ¿O solamente lo escuchas como un ruido que suena? Incluso a alguno de ellos yo le he dicho, ¿qué te parece si haces una cosa? En vez de escucharlo, transcríbelo, escríbelo. Cuando lo transcribas, vas a entender y vas a darte cuenta que algunas cosas ni entiendes y vas a empezar a aplicar a tu vida. Porque el problema no está en llenarnos de versículos y de cosas. El problema está en ponerlos en práctica, en obedecerlo. Pero dice, tú eres primero, tú eres primero. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y en segundo lugar, versículo 28. Mira lo que dice Pablo. Y mira que esto es sorprendente, sería materia incluso de un solo tema. Dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Mira qué interesante lo que está diciendo Pablo. Si lo queremos decir en nuestro idioma es, mira, el cristiano no es el que viene a la iglesia, no es el que se ha bautizado, no es el que dice aleluya, gloria a Dios, amén, o como escuchamos esta semana, siervo del Dios Altísimo, frases construidas para expresar cosas. El cristiano es el que lo es de corazón. El que tiene en su corazón el testimonio del Espíritu Santo, que es un hijo de Dios, que no es perfecto porque no hay perfecto un solo, ni siquiera uno, pero que lucha por vivir una vida auténtica y genuina en obediencia a Dios. Por eso lo interior es más importante que lo exterior. Nosotros nos fijamos en lo exterior. Qué bonito se ve pastor con corbata, parece pingüino. No, hermano, esa no es la figura. Lo interior es lo más profundo. Yo quiero verme bonito delante de Dios, en la presencia de Él, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Y judío no es el que se circuncida. Cristiano no es el que viene a la iglesia. Cristiano es el que le ha entregado todo su corazón a Cristo y vive una fe auténtica. Termino ya. El Salmo 51, versículo 6. David, en medio de su fracaso y su quebranto, escribe este salmo. Y en el versículo 6, él le dice a Dios en su oración de arrepentimiento, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Sabes qué le está diciendo David a Dios? Yo sé que tú amas la verdad en mi corazón, en el silencio, en lo íntimo. Cuando estoy a solas con mi celular o con mi computadora, cuando estoy en mi casa viendo la TV, escuchando la música, mis conversaciones, mi manera de hablar. Yo sé que tú, Dios, amas la verdad en lo íntimo, en lo interior. La pregunta cae directamente en esta mañana. ¿Eres de Cristo? ¿O eres solo un hombre moral? ¿O solo un hombre religioso? ¿O eres un hombre que ha recibido la salvación de Cristo por su Espíritu? Eso solo Dios y tú lo saben. Vamos a inclinar nuestras cabezas un instante, por favor. Amado Dios, gracias por tu palabra clara, buena, para mi vida y para nuestra necesidad. Y Señor, queremos que en el nombre de Jesús seas tú quien nos hable y confirme esa palabra sembrada en nuestra alma. Que seas tú quien nos permita vivir en profundidad nuestra obediencia a ti.
Por eso, Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana y te presentamos nuestras vidas, sabiendo que tenemos una profunda necesidad de tu amor. Mientras estamos con la cabeza inclinada, yo solamente quiero hacer un llamado sencillo. Yo no sé cuántas veces vienes tú a la iglesia, vienes mucho, vienes poco, si vienes de toda la vida o primera vez que vienes. Yo solo quiero hacerte la pregunta, ¿tú le has entregado tu vida a Cristo? ¿Tú eres un hombre, una mujer que te consideras un hijo de Dios? ¿Tienes la garantía de que Cristo ha muerto por tus pecados? ¿Tienes esa seguridad de salvación? Si lo tienes, gloria a Dios. Pero si no lo tienes, en esta mañana yo quiero orar por ti, ahí en tu lugar. Yo quiero que ahí en tu lugar, un instante nada más, te pongas de pie. Yo voy a tener una palabra de oración por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo y ponerse en pie? Yo no los conozco a todos, solo conozco a algunos. Sí, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Cierren sus ojos, por favor, todos. Esto no es un espectáculo. Cierren sus ojos, estemos orando a Dios, porque esto es algo muy, muy personal. ¿Habrá alguien más en el segundo piso o acá en el primer piso que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Sí? Pónganse de pie, por favor. Yo quiero orar por ustedes. Con la cabeza inclinada, sus ojos cerrados, en su corazón diciéndole, Señor, yo quiero acercarme a ti. Nada más. Yo quiero buscarte. No quiero ser moralista o religioso. Quiero ser de ti. Padre Santo, tú conoces a las personas que están de pie. Tú conoces su necesidad, su corazón, su vida. Y por eso yo en esta mañana te ruego por ellos, para que en el nombre de Jesús tú le estés tocando con tu espíritu, enseñando. Que por tu gracia tú les permitas a ellos empezar una comunión real y profunda contigo. Bendíceles con tu Espíritu Santo y permítenos a nosotros como iglesia que podamos recibirlos en amor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.